Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, abogado Callejas. ¿Verdad? Muchísimas gracias por darme este espacio para poderles transmitir un poco de información acerca de lo que son los derechos políticos. Entendemos que cuando hablamos de política, sabemos que suena como algo mediático, ¿verdad? Pero en general existen los derechos políticos y estos básicamente los derechos políticos van de la mano, están perfectamente vinculados con el derecho constitucional, ¿verdad? Sabemos que existe una definición para esta rama que en general el derecho político es una rama literalmente del derecho. Los derechos políticos en general es aquel que dirige la estructura fundamental del Estado y dentro de ello la principal que es la forma de gobierno, las facultades de sus órganos, relaciones entre estos con la población. Ok, bien. Cuando hablamos un poco acerca de las relaciones entre sí y con la población, siempre y cuando tienda a integrar lo que es el gobierno como tal. También hacemos referencia a todos aquellos derechos que tenemos los ciudadanos de participar ya sea de manera democrática en procesos de selección y decisiones que vinculan estrictamente a la asociación política como tal en cada uno de los estados y en general en nuestro estado. Ese derecho cuyo interés se ve centrado en las actividades de los problemas fundamentalmente del Estado como tal, lo que a su bien abarca el derecho constitucional. Entre sus objetivos está el estudio. Del estudio se encuentra el concepto de Estado. Y vamos a definir un poco acerca de lo que es Estado como tal para poder entender lo que es el derecho político. ¿Qué es el Estado? El Estado básicamente es una organización política en la que se encuentra sujeta la vida social de los ciudadanos. Básicamente, eh, no podemos desligar el Estado con la política como tal. El Estado tiende a tener como parte del derecho constitucional esta ley que regula, ¿verdad?, el derecho político como tal, que es la... también muchas veces se tiende a pensar derecho político, literalmente está vinculado con el derecho administrativo, Estado, gobierno, particularmente vincula también el tema de la población, ciudadanía, ¿verdad? El derecho político nos viene a brindar una estructura de Estado de gobierno para definir cómo trabaja en sí el gobierno respecto a las condiciones que le brinda a nosotros como ciudadanos, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla el derecho político? Este se desarrolla como un derecho que nace del ser humano como tal, porque sabemos que rige las leyes en general, si es una eh, persona jurídica como tal, que son las leyes y los órganos, pero también van de la mano de la parte del vínculo de la persona humana, ¿verdad? Nace del ser humano, el derecho tiende a poner al ciudadano, ¿verdad?, como la facultad primaria que permite hacer efectiva su participación en el poder. Por ejemplo, todos sabemos que políticamente hablando, ¿verdad?, en todos los países a nivel de Centroamérica, Europa, pues tienen el derecho al sufragio. Básicamente es participar en concursos de elección popular, donde los ciudadanos tienen la finalidad o tienen la potestad de poder elegir a sus gobernantes. Es entendido, ¿verdad?, como un derecho y obligación como ciudadanos para poder ejercer y hacer democracia. Básicamente habla de que el hecho de ejercer el sufragio como persona ciudadana es una obligación. Lo que son las características esenciales de los derechos políticos. Como vimos a lo largo de la presentación de derechos políticos, ¿verdad? Se nos hablaban de cómo se desarrollan, cómo surgen, pues también tienen características. Dentro de las características que se vuelve esencial, tenemos lo que es que imponen al Estado un deber de respetar el derecho político. O sea, todo ciudadano tiene el deber de respetar igual el Estado a lo que es un derecho. También es deber de todo ciudadano cumplir con la mayoría de edad, tal y como lo señala la ley, para que pueda optar a lo que es un derecho político. Podemos ver en la imagen, ¿no?, que todas las personas que acceden a un derecho político
son ciudadanos que son mayores de 18 años, o sea, alcanzan la mayoría de edad para poder ejercer lo que es un derecho político. Asimismo, tenemos algunos ejemplos claros de lo que son los derechos políticos. Por ejemplo, todo ciudadano cumpliendo la mayoría de edad tiene derecho a ser electo, lo que implica que todo ciudadano puede ocupar un cargo público y por lo tanto puede optar a lo que puede ser un presidente, un diputado, inclusive alguna de las cargos de elección público. Podemos ver que en el artículo 235, que señala al 245, que señala la Constitución de la República, nos enmarca lo que son las obligaciones y los requisitos que debe contener para poder optar a un cargo público, en este caso, el cargo más alto, que es la presidencia de la República. También tenemos lo que es el derecho al voto. Todo ciudadano tiene derecho a votar por el candidato que realmente le parezca, sin ninguna atadura, sin ninguna justificación, ¿verdad? Sino que de una forma segura y directa. También todo ciudadano mayor tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación. Asimismo, tiene derecho de elegir y ser elegido y participar en asuntos públicos, ya sea bajo los cargos de magistrado, de diputados, ¿verdad? O alguna candidatura, algún regidor, inclusive, ¿verdad? También todo ciudadano tiene derecho a poder demandar a la autoridad pública, pero cuando se cumple la mayoría de edad. Y el derecho a la afiliación política, poder circular libremente en el país. Dentro de las conclusiones, ya una vez realizado lo que es la investigación, con lo que pudimos apreciar a lo largo de la investigación de lo que es el derecho de acción, de petición y los derechos políticos, el grupo número 5 concluye lo siguiente. 1. El derecho de acción es la potestad de promover una actividad jurisdiccional cuando se ejercita el derecho de acción. O sea, el juez debe solicitar o solucionar la pretensión que compone la demanda jurídica que se presenta. Número 2, el derecho de petición se puede presentar por escrito o de manera verbal. Número 3, los derechos políticos son aquellos derechos que tienen los ciudadanos para expresarse, para ejercer y participar en el universo democrático de la sociedad a la que pertenece, ¿verdad? Por lo que todo esto conlleva a que se consolide y se realice una democracia. Una de las maneras de manifestar este derecho a través de las elecciones. Bueno, muchísimas gracias, Mario, compañeros, abogado Callejas, por permitirnos exponer, ¿verdad?, los derechos de acción, petición, los derechos políticos, ya que es muy importante que nosotros como estudiantes de la carrera podamos empezar a conocer cuáles son los orígenes de estas ramas del derecho como tal, ¿verdad?